Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguinzoni con ustedes aquí en Los Pioneros de Rochester, Los Pioneros Latinos, una nueva programación donde vamos a hablar con varias de nuestros pioneros en la ciudad de Rochester. Y en este día tengo el placer de tener con nosotros al señor Julio Vázquez. Julio Vázquez, que ha sido uno de los pioneros y una de las personas que yo he conocido por largo tiempo. Buenos días. Buenos días, sí, nos conocimos por mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando tú trabajabas en el Centro de Arte y Culturas. Claro que sí, Sí, claro sí. que sí. Sí. Y Julio también es autor. Tiene un libro que se llama Journeys of a Puerto Rican Jíbaro. Sí, la Interesante. jornada de un jíbaro puertorriqueño. Sí. También fuiste CEO de la Liga de Acción Iberoamericana. ¿Por cuántos años me diste? Por 13 años. 13 años, pero 13 estuviste con Ibero por largo tiempo. Yo trabajé con la Liga de Acción, de hecho, yo fui uno de los primeros empleados en el 1968. Cuando Jorge Colón. Cuando Jorge Colón. Me empecé a trabajar en el otoño del 1968. Y también eres fundador, uno de los fundadores de Eugenio María de Hostos. De acuerdo, yo fui el líder de Ibero, bajo mi liderato en Ibero, yo le presenté la idea a la Junta de Directores de Ibero, y ellos aceptaron, y yo puse un grupo, ¿sabes? Asemblé un grupo de personas, de expertos en educación, incluyendo a mi hermana, la doctora Miriam Vázquez. Exacto. Y sometimos la propuesta a New York State SUNY. Ok, pues vamos a comenzar con lo básico. ¿Quién es Julio Vázquez? Muy bien. ¿Cuándo llegaste a Rochester? Y de ahí seguimos. Ok, muy bien. Pues mira, yo vine aquí en diciembre 20 de 1959. Wow. Es interesante porque yo siempre he dicho eso y de hecho lo he dicho en la radio muchas veces. Yo me crié en el Cerro Tumbao Mountain en Puerto Rico, en Guayama, donde de esa montaña tú mirabas así al frente y estaba el mar Caribe, tan bello, y entonces el valle de Guayama. En aquel entonces no había muchas casas, lo que había eran cañaverales, pero una vista espectacular. Me imagino, sí. ¿Verdad? Y entonces un día me encontré en Rochester, como que me fue un sueño y amanecí ahí. La Industrial Street, yo no sé si tú conoces la Industrial Street, pero eso es un sitio, ya no existe porque el highway le pasó por encima ahora. Queda un chipito nada más. ¿Sí? Pero anyway, allí lo que había era todo edificios industriales y demás, y habían 2 o 3 edificios, 2 o 3 casitas. de casitas que los puertorriqueños alquilaban entonces. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 13 años, entonces amanecí el día 20, cuando amanecimos, había un pie de nieve, o sea, fue la experiencia más terrible de mi vida. O sea, sí. Mi mamá era muy, muy religiosa ella. Y ella siempre me acusaba desde niño de que yo era un niño soberbio. Y que Dios me iba a castigar por ser soberbio. Por lo tanto, cuando yo vine a Rochester, yo creía que eso era el castigo de Dios por ser soberbio. Para venir a Rochester. Porque la experiencia fue terrible. Mira, lo primero que sucede es, ¿verdad? Todo es extraño. La comida, los colores, todo era bien difícil para mí. Pero que el lenguaje era bien difícil. Yo no sabía inglés, no sabía algunas palabras nada más. Pipo, yo decía pipo y para poder escribirla lo leía en español, people. Y me pusieron en la escuela. Me bajaron de grado, me pusieron en la escuela. Yo era un buen estudiante en Puerto Rico. Y inmediatamente me clasificaron como slow learner. O sea, lento académicamente. Afortunadamente no sucede a muchos. Y todos los puertorriqueños de aquel entonces, eso es lo que estaban haciendo. Yo no sabía eso, ¿verdad? Un muchachito no sabe nada.
Pero eventualmente me di cuenta de eso. Bueno, me pusieron un programa que se llama School Work Program, donde básicamente empezaron a enseñarme cositas, o sea, workshops y qué sé yo, cómo trabajar con herramientas y cosas así. Pero que me transfirieron a la Franklin. En la Franklin era, yo no sé por qué, pero allí no enseñaron nada. Era un par de salones en el basement de Franklin, donde te ponían ahí a ver televisión, y cuando tú cumpliste 16 años, pues te animaban, tú sabes, they encourage you to ir a trabajar. Entonces, todos nosotros pues conseguimos trabajo por la tarde, íbamos por la mañana y íbamos a trabajar por la tarde, pero no enseñaron nada. A mí yo no aprendí nada. Entonces, cuando todo el mundo, todos los otros puertorriqueños se fueron. O sea, ellos dijeron, esto no sirve, aquí no, yo no sé por qué yo estoy aquí, bla, bla, bla. Pero en el caso mío, en mi familia, tú no te rindes, tú tienes que terminar. Uh-huh. So, yo terminé el programa, me dieron un certificado. Sí, porque no te dan diploma, te dan un certificado sí, de completar el programa. El curso, de acuerdo. Entonces yo fui a la administración ese mismo año a ver qué tenía que hacer para conseguir el diploma regular. Y me dijeron, bueno, tiene que comenzar en 9º grado. En otras palabras, tiene que comenzar de nuevo. De nuevo, sí. Porque eso no sirve. O sea, él solamente estaba ahí haciendo nada, pero estaba ahí. Eso me causó mucho problema. Especialmente durante mi juventud, porque yo estaba bien enojado por eso. No solamente estaba enojado por eso, pero también estaba bien endiablado, como decía mi papá, porque cuando yo fui a la escuela por primera vez, la maestra me introdujo al grupo y no pronunció mi nombre bien. Y todo el mundo se puso a reír, inclusive ella. O sea, yo sé que los muchachos, pues, ¿sabes? Qué sé yo, pero ella, ¿por qué se rió? Yo hasta este momento no sé por qué se rió. Pero me mandaron para atrás del salón. Y mientras yo iba caminando, todo el mundo se aseguró que no tocara a nadie. O sea, como si yo tuviera alguna enfermedad. Eso me causó problemas desde el principio y una rabia enorme. Entonces, traté de conseguir el diploma regular estudiando de noche, pero como tenía que trabajar y todo eso, se me hizo bien difícil. Y además no sabía bien el inglés, estaba bien frustrado. Entonces, en el 1966 yo me casé. Ya tenía 19 años, bien jovencito. Y me casé. Yo no sé, yo estoy seguro que tú te acuerdas. Me casó el padre Beglin. Uh-huh. ¿Te acuerdas del padre Beglin? Sí. Pues padre Beglin me dice, Julio, tú tienes mucho talento. Tú debes involucrarte con este grupo en la comunidad. En aquel entonces le llamaban The Catholic Brothers of Rochester. Uh-huh. Y ese es el grupo que estaba tratando de hacer algo, ¿sabes? Abogar por los asuntos de la comunidad. ¿La comunidad latina? La comunidad latina. Comunidad puertorriqueña en realidad, porque la mayor parte de la comunidad es puertorriqueña. En aquel entonces era más puertorriqueña que ahora, aunque todavía somos más puertorriqueños que otros. Entonces, yo me involucré con ese grupo y empecé a aprender con ellos, con Edwin Rivera, Jorge Colón, Domingo García y Domingo Martínez y otros más. Pero que me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no solamente no había aprendido el inglés bien, que también había dejado de aprender el español. So, tenía problemas comunicándome
En los en dos los dos idiomas. idiomas. Yo me acuerdo que la señora mía, cuando yo me casé con ella, y ella vino de Puerto Rico, ella acababa de llegar de Puerto Rico y hablaba el español muy bien. A veces se reía como yo hablaba el español. De todos modos, pues me involucré con la comunidad y ahí, ¿verdad? Tratando de aprender con los líderes. Y entonces en el 67 yo conseguí trabajo con la Kodak, pero el trabajo que me dieron era un trabajo assistant electrician. Ellos creían que yo debía de ser un electricista. Yo no tenía ningún interés en ser electricista. Pero, ¿verdad? Uno hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Pues yo seguí trabajando como asistente electricista. Una pregunta antes de que sigamos con esta ronda. ¿Qué fue lo que inició a que tus papás se vinieran para Rochester? Es una buena pregunta. Bueno, tú sabes que en el de hecho, la comunidad puertorriqueña aquí en Rochester tiene 75 años, porque fue para allá, para los mediados de los 40, 45, 46, cuando se forma una comunidad aquí. La razón es porque la economía en Puerto Rico estaba terrible. Floja, sí. Bien floja. Entonces, el gobierno pues estaba constantemente tratando de figurar cómo sacar a un puertorriqueño de Puerto Rico y mandarlo para otros lugares. O sea, eso es parte de la historia. Entonces, aquí al mismo tiempo, la economía después de la Guerra Mundial número 2 empezó a expandirse bastante en los Estados Unidos, especialmente en el noroeste. En Rochester, y esto es un dato que mucha gente no lo sabe, los prisioneros alemanes los tenían aquí en Cap Hill, había un campamento ahí. ¿Oh, sí? Y lo llevaban a cosechar a las fincas, Sí, a la o sea, a finca. recoger strawberry, cherry, manzana y todo eso. Entonces, cuando tuvieron que mandarlos para atrás, tuvieron que enviarlos para Alemania, pues ya no, necesitaban cheap labor, le llaman, ¿verdad? Labor barata. Empiezan a ir a Puerto Rico a reclutar y el gobierno tomó ventaja de eso para sacar muchos puertorriqueños a los Estados Unidos, especialmente en esta área. Entonces mi papá fue uno de esos. Él empezó a venir como migrante. El último trabajo que tuvo fue en Fulton. Trabajó con una familia ahí en una finca de italiano. Y entonces se quedó aquí. Y eso fue básicamente la historia de muchos. Exacto. Entonces mi tía ya vivía aquí, el cuñado de él vivía aquí, trabajaba con lo que a aquel entonces le llamaban Megalpico, que era una compañía de procesar comida, o sea, hacían hot dogs y todas esas cosas. Entonces nosotros vinimos y nos quedamos con ellos por un tiempito hasta que conseguimos un apartamento en el mismo edificio. Sí, sí. Un apartamentito ahí. Y eso fue en los 50. Eso fue al último de los 50, en realidad en 60, porque fue como te dije antes, diciembre 20. Ok. Yeah. Entonces él consiguió trabajo en lavando platos en el Sheraton Hotel, que es en la East Avenue. Y así fue como comenzamos. Volviendo atrás, en el 66, pues tú sabes, como te decía, yo me involucré con el grupo, conseguí trabajo de Kodak, pero que entonces el grupo se convierte en The Spanish Apostolate, el apostolado hispano. Y ¿Te me acuerdo acuerdas? muy bien, sí. Muy bien. Entonces el apostolado hispano eventualmente en el 1968 crea a la Liga de Acción Iberoamericana. Entonces, en el 1968, en el otoño, Jorge Colón, que era el director ejecutivo voluntariamente, me invitó a trabajar con la liga. Yo fui a trabajar con la liga, era community worker. Sí, sí, sí. Y a mí me encantó mucho. O sea, Claro. me di cuenta cuál era la vocación mía. La ¿ves? meta, La meta de lo que debía de hacer. Y también basado en una
una experiencia religiosa. Para mí eso era más de lo que le llaman el... Sí, porque mucha gente no sabe de esa parte, que Ibero, sinceramente, originalmente fue basado en un grupo religioso. Exacto, religioso. Como nosotros veíamos, yo especialmente veía trabajador social, trabajando para la comunidad como el evangelio vivo. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Pero en el 60, trabajando con Ibero en el 69, en el invierno del 69, fue cuando fuimos, porque hubo tuvimos que protestar contra la policía porque estaban abusando de nuestra gente, sí. Especialmente en el Midtown Plaza. Sí. De hecho, hay en el libro de Julio San, sí. Hay una foto aquí donde yo estoy con Stop Police Brutality. Yo recuerdo bien ese episodio de que sucedió en Midtown Plaza. Exacto. Sí. El concepto de plaza para nosotros los latinos es otro. Right. Y no entendían eso muy bien. Exacto. Sí. Bueno, mi gente, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar entre poco a escuchar un poquito más de este pionero latino de Rochester, Nueva York. 1969, after the demonstration, I was fascinated with what we were doing. And, we were working hard, and I was learning a lot, but I tried to take the high school equivalency because I wanted to go to MCC, and I failed. And I got so angry with everything. And then I decided to go to Puerto Rico. Pero todavía tú estabas teniendo algún problema con el idioma o ya sí. El problema mío es que la educación mía era tan pobre que tenía que aprender mucho. Aquí. ¿Ah? De aquí. De aquí, sí. Entonces, como tenía que aprender a trabajar a la misma vez y tratando de figurar todo, a veces creía que no tenía ningún progreso, que no estaba aprendiendo lo que debía de aprender. A veces tenía que hacer presentaciones y no sabía bien cómo hacerlas o cómo estudiar y demás. Por lo tanto, me frustré tanto y me dije, no, yo tengo que regresar a Puerto Rico. Ya estaba casado con 2 hijos. Yo mandé a mi señora adelante que fuera para Orocovis, de donde ella viene. Entonces ella se fue con la familia allá, entonces yo regresé un mes después. Y en Puerto Rico pues me fue muy bien, me encontré, me empecé a aprender mucho, empecé a estudiar, pasé el examen de equivalencia en español, me fui a la universidad y empecé a hacer muy bien. Tuve un trabajo con el gobierno municipal en San Juan, que trabajaba en San Juan, el viejo San Juan. Por conexiones, ¿verdad? En Puerto Rico todo es por conexiones. Sí, y como el que tiene padrino se bautiza. Exacto. Y el tío de la señora mía pues estaba bien conectado y él me conectó. Y tenía un trabajo bastante bueno. Y entonces pues me sentí, después de 2 años viviendo allí, que tenía que regresar a Rochester otra vez. ¿Y eso fue en qué año? Estamos hablando, regresé en el 1970, a último de 1971. Y estuviste con Ibero, comenzaste como community worker para aquellos entonces, para los principios. Right. Luego cuando Ibero se desarrolló en lo que es ahora una agencia de servicios para nuestra comunidad, tú comenzaste a trabajar ¿en qué capacidad? Sí, exacto, sí. Pues mira, en el 1971 ya yo tenía esta urgencia de regresar a Rochester. Tenía que ver con mi orgullo personal, que me había ido de Rochester sin cumplir lo que yo quería cumplir. Tenía que regresar. Donde yo vine con la idea de que volví otra vez para el país, pero sí. Aquí estoy. Vine el verano de ese año, 1971, a la boda de mi hermana. Entonces le dije a Domingo García, que era el asistente y director ejecutivo de la agencia, de que yo estaba interesado en regresar, y él me dice, mira, aquí hay una propuesta
de Community Organizer, un programa de Community Organization. Take it with you. Let me know if you want it. It's yours. So, me fui para Puerto Rico y me encantó el programa y entonces vine a correr ese programa, el programa de organización comunal para la agencia. Y eso fue en el 1970, último de 71. Luego, 2 años después, pues estuve estudiando para Ibero el asunto de droga y demás para desarrollar programas en esa área. Y después, pues, me promovieron a director de la oficina de, ¿cómo se llamaba? De EOST, Education, Okay. de los programas de adiestramiento que teníamos entonces, que era el programa más grande que tenía la agencia. Y de ahí, pues, me promovieron a Domingo me promovió a director de Program Operations, que tenía que supervisar todos los programas y desarrollar nuevos programas. Y luego, cuando él se fue y Pablo Rivera lo hicieron ejecutivo, me hicieron asistente director ejecutivo. Y entonces en el 84 hubo una serie de problemas porque yo sabía que Pablo desafortunadamente no iba a durar mucho y yo era su asistente. Pues yo decidí ir y comenzar mi propia empresa. Sí, tuviste un supermercado. Tuve un supermercado. Primero tuve un mini mart y me fue muy bien. Entonces abrí el supermercado creyendo que, ¿verdad?, que me iba a ir mejor. Y no me fue muy mejor. A veces es mejor que mantenerlo chiquito. Y ¿verdad? Estuve batallando con el supermercado 3 años y entonces decidí que no valía la pena y lo cerré. Es Super Duper, ¿verdad? Super Duper en la Hudson Avenue. Sí. Entonces, al terminar, al ver que eso sucedió, pues, ¿sabes? Una de las metas mías era ir a la universidad a hacer una maestría en educación. Simplemente porque todavía tenía la esperanza de regresar a Puerto Rico y enseñar. So me fui a la Universidad de Brockport y hice la maestría en educación bilingüe. Y ¿cuándo se desarrolló el programa, bueno, la escuela Eugenio María de Hostos? Sí. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos, sí, ¿verdad? Eso puede tomar 2 o 3 horas. 2 horas pero más. Déjame condensarlo, ¿verdad? Entonces, como te dije, empecé a enseñar el distrito escolar, que es bien interesante porque fui maestro en el distrito escolar que me clasificó lento académicamente 30 años antes. Infortunadamente eso sucedía mucho. Exactly, sí. Entonces, Domingo García renuncia a su posición en 1993. Y la Junta, el presidente de la Junta me dijo que aplicara para la posición porque ellos querían que yo corriera a la agencia. Pero ellos dijeron, si tú lo dices públicamente, lo negamos. Entonces, pues yo ok, solicité. Estaba enseñando a la escuela. Y entonces empecé a trabajar en el 1993 como presidente y director ejecutivo de Ibero. Y tú sabes, para mí uno de los issues más grandes de esta comunidad es la educación. Porque, ¿sabes? Cuando nuestros padres vinieron aquí, pues había mucho empleo y qué sé yo, pero hoy, para tú tener un buen empleo, tú tienes que tener educación. Ya siempre estábamos batallando con el título escolar y también siempre estábamos batallando por el programa bilingüe. Siempre creíamos que el programa bilingüe no se corría como nosotros queríamos que se corriera, como fuera. Y siempre en Ibero teníamos especialmente Eugenio Marlin y yo, teníamos esta idea de que algún día vamos a establecer una academia bilingüe.
La cuestión es cómo hacerlo, porque, ¿verdad? Es como la radio station. Sí, sí. Esas ideas están por ahí. Un día viene... Siempre han estado, pero... Exacto. Entonces, el problema es que nuestra gente, ¿verdad? Son pobres, no pueden pagar por asistir a la escuela. Es un problema. Entonces, asisto a una reunión nacional y donde se presenta el concepto de charter school. Los charter schools. Digo, contra esto está interesante, pero que en Nueva York todavía no existe la ley, pero se está hablando de la ley. Yo regresé a Rochester y le dije a la Junta y a mi personal, especialmente a Eugenio, mira, esta es la manera que quizás nosotros podamos establecer esa academia bilingüe, que nosotros siempre pensamos una academia ¿sabes? Donde se le requiere al estudiante high performance. O sea, no como el distrito escolar, que usualmente se considera un programa de deficit funding o deficit model, donde ponen a los muchachos que tienen problemas y qué sé yo, sino una escuela donde se requiere a los estudiantes a tener grado alto. Mantener, sí. Mantener el grado bien alto y que se pueda atraer mucha gente de otros lugares. Entonces, yo comencé, puse un grupo pequeño, doctora Miriam Vázquez. ¿Que es tu hermana? Es mi hermana. Le pedí a ella era principal en la escuela, directora de una escuela, 22 de hecho. Eugenio y yo empezamos a estudiar la cuestión. Y en el 1998 se pasa la ley. En Nueva York. De Nueva York, autorizando charter schools. Charter schools. Yo expandí el grupo y de gente de Geneseo, Nazareth College, etcétera, mucha gente, habíamos como 15 personas, gente de la comunidad y demás. Y empezamos a estudiar la cuestión y desarrollamos el concepto y se lo sometimos a SUNY Charter School Institute. Y lo aceptaron en el 2000. Lo sometimos en el otoño y lo aceptaron en el 2000 para comenzar en septiembre de 2000 con 120 estudientes. ¿Y hoy en día? Y hoy en día tenemos casi 1000 estudiantes. Estamos, de hecho, graduamos en la primera grupo de high school este año. Todos Regents. Perfecto. Y la mayor parte de ellos recibieron el certificado de biliteracy, que quiere decir que el Estado los clasifica como bilingües. Sí. So, mission accomplished. Bueno, Julio, se nos acaba el tiempo. Amén. Yo puedo hablar contigo un montón de tiempo y tal vez en otra ocasión te volvemos a invitar para que nos deje un poquito más de ese detalle. Yo sé que el tiempo a veces no se presta, media hora se va rapidito, de acuerdo, especialmente cuando hay mucha información. Exacto. Pero es un atento para poder nosotros aprender un poquito de nuestros pasados y nuestros pioneros, las personas que llegaron aquí a Rochester y aportaron y dieron de su tiempo como tú lo has hecho. Y lucharon por todas las cosas que tenemos hoy en día y lo que vamos a tener que luchar todavía. Gracias un montón por tu tiempo y espero que se repita la visita. Bueno, gracias por tenerme. La próxima vez, pues quizás debemos pensar a otro nivel. A otro nivel. Bueno, mi gente, gracias un montón por estar con nosotros en este día y espero que se mantengan aquí con nosotros en los pioneros latinos de Rochester.